preocupados, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Ustedes sí se preocuparon también, ¿verdad? Pero me refiero a que ellos manifestaban de esa manera su amistad, ¿verdad? Y cuando vieron que ya me recuperé, hasta me preguntaron, ¿y cómo le hizo? Oiga, lo vimos muy mal y estábamos muy preocupados. El de la clienta, hasta la de las tortillas. Conozca usted a sus vecinos, conózcalos y haga amistad con ellos y háblenle de Cristo, no se avergüence de Cristo, ¿verdad? Así que cuando hay una campaña, pues usted tiene la oportunidad de invitarlos, ¿verdad? Más de alguno de ellos es posible que acepte asistir a la iglesia. Así que propóngase traer a alguien o a algunos de sus amistades o familiares a la iglesia. Me he fijado que cuando hacíamos la fiesta del amigo y se repartían algunos bocadillos, hasta los nietos más lejanos usted los traía aquí. De veras yo vi, bueno, había una hermana que cuando teníamos una actividad, llegaban un montón de niños y luego hijas y hijos y me llenaban casi la parte de aquel lado. Y un día le pregunté, ¿y estos muchachos que vienen contigo, qué son de ti? Pues mire, ella es mi hija, estos son mis nietos, estos son hijos de mi quién sabe quién, y ya los traía todos. Y ya pasaba la fiesta del amigo, ya no lo volví a ver. Ya no lo volví a ver. Y le decía yo, hermana, traiga a sus nietos, a su hija, traiga a la otra fiesta del amigo. No, tráigalos antes de otra cosa, antes de que venga Cristo, ¿verdad? Bueno, no voy a seguir insistiendo demasiado, pero que pendejo ahí esa recomendación. Así que con la ayuda vamos a tener esta preciosa campaña 1, 2 y 3 de diciembre. Estamos hablando de este domingo el 8. Ya estamos cerca, así que no diga o no piense usted que tenemos mucho tiempo. Prepárese para hacer esta labor, esta obra. Y Dios nos bendiga. Yo creo que la siguiente semana nos vamos a poner de acuerdo para hacer ayunos, orar. Desde ahorita les estoy pidiendo que oremos por esta actividad y luego vamos a ayunar también y si se puede, estoy pensando en una pre-campaña, invitar a alguien el domingo a ver si logramos traer a alguien de aquí de Vallarta y que nos acompañe con una pre-campaña que estuviera acá con nosotros acompañándonos este próximo domingo. No lo afirmo ahorita porque no logré confirmarlo, pero vamos a preparar y vamos a tener una serie de actividades. Luego ahí viene diciembre. Diciembre está lleno también de actividades por allí. Hay que prepararnos porque vamos a prepararnos para recibir la Santa Cena en diciembre. Nos vamos a preparar para las actividades decembrinas también que se realizan. Entonces, pues hay que estar listos, hermanos. Hay que estar preparados en el nombre del Señor y recibir este año que viene con mucha alegría, con mucho gozo y activarnos en el nombre del Señor para servirle al Señor. El tiempo de la venida del Señor está cerca. En la semana estaba yo hasta pensando cambiar el mensaje porque estamos viendo, hermanos, cómo la naturaleza misma
está teniendo una serie de cambios tremendos. En todo el mundo están ocurriendo desastres naturales. Todo el mundo está envuelto en ciertas guerras y guerrillas. Todo el mundo está con ciertos temores de que se desate una gran crisis y que se provoque una hambre tremenda. Y por otro lado, los científicos tienen temor de que se salga de control ciertas situaciones como esta que pasó del coronavirus y que nos vuelva a llegar otro tipo de virus o otro tipo de problemas más letal todavía que el que acabamos de pasar. Pero todo esto está pasando, se está desencadenando de una manera acelerada, muy precipitada, y eso es mucho más que no hemos dicho todavía, ¿verdad? En la semana hubo países como Rusia y Estados Unidos que estuvieron a punto de declararse la guerra y que involucra a todas las demás naciones, y poca gente se dio cuenta de esa situación tan terrible que se vivió. Entonces estamos siempre en el filo de la navaja, estamos siempre en la frontera de esas crisis, de esos problemas, pero el hecho de que se han aumentado tanto y tan aceleradamente, tan velozmente que ocurren todas las cosas, nos está diciendo, son las señales que nos están hablando fuertemente de que la venida del Señor está cerca. Soy uno de los pastores que creo que la venida del Señor va a ser antes de la gran tribulación, pero con lo que estoy viendo es que estamos precisamente en el umbral de una gran tribulación. Una vez que se descontrolen todas estas cosas, es inminente una cuestión de gran tribulación. Entonces me pongo a dudar y digo, Señor, me equivoqué, tal vez la gran tribulación la vamos a vivir nosotros también, ¿verdad? Y entonces pues la venida del Señor está cerca. Es mejor estar preparados, hermano. A mí no me asusta eso, ¿ah? Y no es porque ya me quiero ir, todavía tengo chance de estar otro rato, pero las cosas nos lo están diciendo. Y lo mejor para eso, el antídoto para toda esa situación, es estar preparados. No hay que vivir con el temor, con la angustia y con miedos, etcétera, por lo que escuchamos, sino más bien estar preparados en nuestra vida cristiana para la venida del Señor. Creo que la regué a hablar de eso. Creo que la regué. Oigo el sonido del abanico, pero nada más, no veo más. Aleluya. Todo el mundo está preparado. Se está preparando. Está meditando. Se está preparando para lo que suceda. Gloria al Señor. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, estoy seguro de lo que digo, que muchos de ustedes están teniendo también la señal de alguna manera, porque también Dios nos habla a nosotros, y Dios nos habla en sueños, Dios nos habla a través de su palabra, a través de la predicación. Entonces, muchos de nosotros estamos soñando, nos estamos dando cuenta de muchas cosas que a veces como que no las queremos externar, pero nos está pasando. Entonces eso significa que, bueno, son la manera en que el Señor nos está diciendo algo muy importante. Aleluya. Sigo yendo la mano de la mano. Entonces pensé yo, me equivoqué, no estoy en el foro adecuado. Ni el momento, ¿verdad?
Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Cuando la cena el hermano Ever, algo así nos preguntó, si usted estuviera ahorita en la presencia del Señor, ¿qué le diría a Dios? Por ahí, algunas palabras, yo le adoraría, yo esto, yo le... Bueno, pues estamos en la casa de Dios. Aleluya. Bueno, hermano, déjenme decirles que no voy a predicar ahorita de eso. Ya vendrá el momento. Ya vendrá el momento para platicarles de esto, pero sí es importante que estemos listos, porque de aquí en los años que vendrán más adelante, no sé cuánto tiempo más, no podemos decir fechas, no podemos decir años, pero de aquí a los años que vendrán, vienen después, cualquier día puede ser día en que venga el Señor. Amén. Cualquier día, por todo lo que está sucediendo. Bien, ahora sí, póngase de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Miren, voy a leer un pasaje de la Escritura que está en Éxodo, capítulo 17, versos 8 al 16. Éxodo 17, versículos 8 al 16. Esta semana y la semana pasada me vino una fuerte gripe, hermanos. Y el domingo pasado me invitaron a que fuera acá a brindarlo, a predicar. Yo les dije, sí voy, pero tengo gripe, así que si ustedes se arriesgan, pues yo voy. Y dijeron sí, y entonces dije, pues una vez se las dejo allá. Está bien. Gracias a Dios ya estamos pasando. Todavía se me oye un poquito normalito, pero ya son la colita nada más. Ya estamos saliendo. Gracias a Dios. Voy a leer el pasaje, sígalo usted ahí con la vista en su Biblia. Inclusive proyección, también que lo ponga si se puede. Éxodo 17, verso 8 en adelante dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo:
por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aleluya. La palabra Jehová Nisi significa que Moisés levantó bandera de triunfo. Esa es la palabra Nisi, quiere decir bandera. Cuando dice el verso 15 que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, era como la bandera del triunfo, la bandera de victoria por la derrota de Amalek que habían realizado. Aleluya. Bien, hermanos, tomen su lugar en el nombre del Señor, glorificando a Dios. Gloria a Dios. Cuando leí este pasaje, vino a mi mente la forma en que Dios obró, la forma en que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en que se encontraba en Egipto por parte de Faraón. Y recordé todas las cosas que nos relata la Biblia acerca de cómo Dios hizo esa liberación, aquellas 10 plagas que llegaron a Egipto, que envió el Señor a Egipto para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel al desierto a fin de ofrecer al Señor sacrificio. Y cada una de esas plagas fue importante, fue interesante, porque en esas plagas el pueblo de Israel y también los egipcios vieron el gran poder de Dios. Las plagas tenían un significado importantísimo. Era la manera en que Dios estaba demostrándole a los egipcios que sus dioses que ellos tenían, que eran muchos dioses, no tenían ningún poder, que no se podían comparar con el Señor, que quería la libertad de su pueblo. Y esto anticipaba a Faraón las cosas que podían sucederle a él y a los egipcios si no dejaban en libertad al pueblo de Israel. Por ejemplo, ustedes recordarán algunas de esas plagas. El río Nilo, sus aguas se volvieron como sangre, rojas. Por cierto, se está anunciando que otra vez está sucediendo lo mismo en Egipto. Esta semana pasó que el río Nilo se volvió rojo. Bueno, los científicos tratan de darles explicación. Pero lo que nos relata la Biblia es que en Egipto se adoraba al río Nilo como si fuera un dios, el dios de la vida, como si fuera el creador de la vida, porque los egipcios usaban estas palabras. El agua que surgía en el río Nilo cuando venían las épocas de lluvia hacía que se derramara, reposara el río Nilo y se derramaran las aguas por los campos, y eso permitía que las tierras se volvieran cultivables, se volvieran tierras fértiles. Y así era como en Egipto tenían sus cultivos, tenían sus frutos, y eso se producía porque el río Nilo se desbordaba. Así que el río Nilo para ellos era uno de los dioses más poderosos que ellos tenían, ¿verdad? Pero que el río se les volviera como sangre y que sus aguas fueran tóxicas, eso significaba que no era el dador de la vida, que no era lo que ellos pensaban del río Nilo. Era la lucha, los israelitas lo entendían así,
era como la lucha de Dios contra esos dioses egipcios. La última plaga, para no ir de una por una, porque no es mi predicación las plagas de Egipto, la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, solo para indicarles que cada plaga tiene un significado. En la última plaga, Dios está demostrando algo mucho también muy importante al pueblo egipcio. El pueblo egipcio sentía que la vida social del pueblo egipcio estaba en ¿cómo se diría? En el nacimiento de los primogénitos, pero tiene una palabra especial para decir en la secuencia de las generaciones. Esa es palabra mía, pero hay una palabra especial para decir cómo se da esa secuencia de generaciones. Y allí había entre los egipcios el concepto de la renovación, cómo se daba la renovación social de la vida entre los egipcios, y sobre todo cuando nacía o cuando el faraón tenía un primogénito. Eso significaba que había un heredero al trono y que había un rey que iba a suceder en el trono al rey. Y eso motivaba mucho al pueblo. Entonces la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Estaba indicándoles Dios que el futuro, el destino de la nación no estaba en los primogénitos, sino en Él, en la fe del Señor. Pero todo eso los egipcios no lo podían entender, no lo asimilaban, y por lo tanto Faraón se negaba para que el pueblo de Israel saliera en libertad al desierto. Pero en la última plaga parece que fue tocado emocionalmente Faraón y le dio la libertad al pueblo de Israel, y ellos salieron de la esclavitud en que se encontraban. Más de 400 años vivieron en esclavitud en ese lugar, en Egipto. 400 años son varias generaciones, sobre todo si en aquel entonces las generaciones eran de 70 años. Estamos hablando de 5 o 6 generaciones o más, que vivieron esa tremenda esclavitud que se dio en Egipto. Esa esclavitud produjo en ellos no solo opresión, sino también produjo en ellos tristeza, produjo dolor, produjo desesperación, produjo heridas en su emoción, en su mente, en su cuerpo incluso, produjo rechazos, produjo soledad, produjo amargura, produjo murmuración y queja entre ellos, y finalmente produjo también la muerte. El destino de ellos, estando en Egipto, era la muerte. Terminaban su vida de una manera miserable, terrible, porque eran esclavos, eran los que realizaban el trabajo pesado, el trabajo difícil en Egipto. Pero Dios, que tuvo gran misericordia y se acordó de la promesa que le había hecho a sus padres, sobre todo a Abraham, Isaac y Jacob, los libertó de una manera que sería imposible olvidar, de una manera poderosísima, enviando esas 10 plagas sobre Egipto, que hicieron que Faraón se diese como por vencido y aceptara la salida del pueblo de Israel. Pero cuando ellos salieron casi libres de la esclavitud, al día siguiente ya Faraón se arrepentía, y Faraón sentía que no había hecho bien. Entonces
preparó a su ejército, a los hombres de guerra que él tenía, para que persiguieran a los israelitas. Y bueno, la idea era hacerlos regresar a los que pudieran hacer regresar, y si no, matarlos a todos los que iban en esa salida a la tierra prometida. Y los alcanzaron. El ejército casi lo alcanza cuando llegan a la altura donde está el mar Rojo. Y en ese lugar Dios una vez más se manifestó, obrando poderosamente a través de Moisés, para que el mar se abriera y ellos pudieron pasar el mar como por tierra seca, porque entre Egipto y el desierto se atravesaba lo que era el mar, y no podían cruzar el mar para estar del otro lado y alcanzar su libertad total. Entonces clamaron a Dios porque sentían que estaban atrapados entre el ejército y entre el mar, pero pudieron pasar. Esto que parece un mito, un cuento, ha sido no solo comprobado por la Biblia, sino ha sido también comprobado por los que estudian estas cuestiones antropológicas de los acontecimientos históricos que han sucedido. Una de las pruebas que se han encontrado de que fue real ese cruce del Mar Rojo es que se han encontrado en este siglo XXI, se han encontrado en ciertas partes que se considera que es por donde pasaron los israelitas, se han encontrado armas antiguas de los egipcios que se usaban en aquella época, cascos, espadas y otras cosas en el fondo del mar, e incluso por allí alguno que otro esqueleto de aquellos egipcios que murieron ahogados en aquel lugar. Y eso ha sido una maravilla también, que se haya conservado para demostrar que lo que allí sucedió fue real. Resulta que cuando el ejército los alcanza, ellos ya estaban cruzando el Mar Rojo. Y los egipcios, este ejército quiso también cruzar el mar para alcanzarlos y matarlos o hacerlos regresar. Pero cuando sale el último de los israelitas, el mar se vuelve a cerrar. Y dice la Biblia que perecieron allí ahogados. Eran muchos hombres. Yo no sé exactamente la cantidad que allí pereció, pero se habla de una cantidad grande de guerreros egipcios que habían ido para hacer este trabajo. Pero lo más precioso fue cómo el pueblo de Israel se dio cuenta la manera en que Dios estaba obrando, cómo Dios los protegía de sus enemigos, cómo Dios los cubría para que se lograran los propósitos de Dios. Así que cruzaron el mar, pero la verdadera prueba del pueblo de Israel empezó cuando salieron del otro lado para cruzar el desierto y entrar a lo que ellos tenían como promesa, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, una tierra que por sí sola es fértil y que les puede producir hasta 2 veces por año de manera natural, les puede producir cosecha, abundancia de leche, de miel, de trigo, y la promesa de que nunca les faltaría el alimento para ellos. 2 veces por año en Canaán, en las tierras de Canaán, se producía la agricultura y había pasto verde para el ganado. El pueblo de Israel fue
un pueblo ganadero, no fue un pueblo agricultor, fue por excelencia ganadero. Entonces tenían sus vaquitas, tenían sus chivitos y ahí sacaban sus quesitos, su leche y sus preparativos que se hacen de estos productos. Así que la promesa de Dios era real, se cumplía, era algo que ellos nunca habían visto en Egipto, que se cultivaba la tierra una sola vez al año, y no habían visto esas lluvias copiosas que hacían que la tierra se volviera fértil. Como les dije, en Egipto pensaban que el Nilo era el que producía la vida. Entonces había una gran diferencia. Empezaba para ellos ahora esa prueba de cruzar el desierto. Algunos expertos dicen que el desierto se podía cruzar en alrededor de 15 a 18 días de camino. Ese era lo que se debían de tardar, aunque como era un pueblo numeroso, eran más de 800 varones, 800,000 varones que iban en el pueblo de Israel, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Póngale usted a cada matrimonio 3 niños y las mujeres 4 por 8. Entonces ya casi se triplica o cuadruplica el número de gente que había salido. Son más de 2 millones que salen de Egipto. Bueno, menciono esto para decirles, puede ser que por ser tanta gente tenían que caminar un poco más lentos, más organizados, podían tardar tal vez otros 10 días más en llegar. Pero resulta que no llegaron ni en 20 ni en 25 días a Canaán. Se tardaron 40 años. 40 años. Algún día les voy a predicar de eso. Ahorita nada más nos emociona. 40 años en llegar. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos no llegaron en el tiempo estimado, un tiempo que se podía haber programado bien para llegar a la tierra prometida. Caminaron en círculos, perdieron mucho tiempo. ¿Y debido a qué? ¿Por qué sucedió todo eso? Si el Dios que los había libertado les había mostrado su poder, su autoridad, que Él estaba con ellos, que Él los cubría cuando ellos caminaban de día por el desierto, para que no les quemara el sol candente que había en el desierto. Dios les puso una nube que se movía, la nube en la misma manera en que ellos se movían. Si ellos caminaban, la nube iba en esa dirección. Si ellos se detenían y acampaban, ahí se quedaba la nube. Y eso les servía para que el sol no les quemara, porque era intenso. Aquí yo salgo y 10 minutos allí en el sol y ya me está fastidiando el sol, porque es muy intenso el sol aquí en Tepic. En Mazatlán yo andaba en la playa y hasta en short nada más y no me pasaba nada, pero aquí no. Siento que me vuelvo negro, con todo respeto para los negros. Me queman el sol y sin andar en la playa. Entonces, bueno, Dios los cubría con esa nube. Y de noche, si ellos tenían la necesidad de caminar de noche, dice la Biblia que les ponía una antorcha, una lumbrera en el cielo, y podían caminar en el desierto y ver el camino, porque Dios les ponía esa antorcha de luz. Aleluya. Qué tremendo que todas estas cosas pasaron. Bueno, pues resulta que el caso que acabamos de leer nos habla de cómo empezaron los problemas para Israel, de cómo fue que las cosas en realidad fueron diferentes y por qué no lograron llegar en el tiempo estimado.
Fue una de las causas que nos está abriendo el entendimiento para comprender qué es lo que estaba sucediendo entre esta gente del pueblo que había sido testigos presenciales del poder de Dios. Y nos habla del caso de un personaje cuyo nombre es Amalek. Grábese el nombre, Amalek. Por cierto, Amalek significa el que lame las heridas. Eso significa Amalek en su traducción más acorde al castellano. Bueno, dice la Biblia que yendo, una vez que cruzaron el mar, llegan a un lugar donde encuentran aguas amargas. Fue la primera experiencia, está en el capítulo 15 de Éxodo. Y encuentran aguas amargas. Tan amargas eran en las aguas que no las podían beber. Eran aguas venenosas prácticamente. Y entonces cuando quieren beber, porque tienen mucha sed, y descubren que es agua amarga, agua venenosa, se rebelan contra Moisés y empiezan a renegar de Moisés. Y dijeron en sus palabras cosas que ofendieron a Dios. Palabras como esta: ¿está Dios entre nosotros o no está? ¿Nos va a cuidar o no nos va a cuidar? ¿Y por qué nos sacó Moisés de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. Entonces ese era el propósito. Y empezaron a murmurar contra su líder, y empezaron a quejarse, y empezaron a rebelarse contra Dios. Dios le dijo a Moisés que había que hablarle a la roca, para que la roca les diera agua, para que saliera agua de la roca y ellos saciaran su sed. Era tanta la tensión que había, era tanta la presión en la que estaba Moisés, que Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca con su vara para que la roca les diese agua. Y cuando golpeó la roca con la vara, la roca se abrió y salió agua, y el pueblo pudo resolver su problema de sed, de saciar. Luego renegaron porque no tenían que comer, y Dios les dio maná del cielo. Y les dijo que les daba maná, y la ración que debían de recibir no la debían de guardar, sino comerla, porque se echaría a perder, no les duraría, pero sí les iba a dar todo el tiempo que la necesitaran. Él se las iba a enviar. Así que Dios les resolvió también problemas de carácter aún sobrenatural, milagros grandiosos. Pasaron a aquel lugar que se llamó Mara por la amargura que allí expresaron, por las murmuraciones que allí se dieron, y llegaron a Refidim. Refidim era una tierra que estaba en el Negev. Curioso, pero el Negev se encontraba, era como la antesala para pasar luego el Jordán y entrar a la tierra prometida. Pues llegaron a Refidim, y en Refidim entonces allí acamparon, y los alcanzó Amalek. Amalek era un personaje que había formado un pueblo, ya era un pueblo numeroso, los amalecitas, así se les denominaba, por ser descendientes de Amalek. Los amalecitas, que venían siendo parientes de
del pueblo de Israel eran primos, vendrían siendo primos hermanos, porque Amalek era nieto de Esaú, de Saúl, o Esaú. No sé si ustedes recuerdan a Esaú, pero Esaú y Jacob fueron hermanos gemelos. Y Esaú había vendido la primogenitura a Jacob. Y cuando Jacob recibió de su padre la bendición por la primogenitura que él tenía y que se había dado a Esaú, entonces Esaú cayó en amargura, se llenó de ira, se llenó de celo contra su hermano y decidió matarlo. Juró matar a su hermano en cuanto muriera su padre, para que su padre no se diera cuenta de lo que iba a hacer. Pero Jacob salió antes de que muriera Isaac, antes de que muriera Isaac, y Esaú no pudo lograr su venganza. Pasó el tiempo, Esaú tuvo un hijo, ahorita no recuerdo el nombre de su hijo, y se casó con Jamiel y tuvieron un hijo que le llamó Lamec. Esaú estuvo en casa de su hijo para ver el crecimiento de su hijo, de su nieto Lamec, y le vertió a Lamec todo el odio, toda la frustración que él sentía, toda su queja y su dolor, porque le habían robado su primogenitura, y su deseo de matar a Jacob. Aunque Saúl se reconcilió con Jacob cuando Jacob regresó del lugar donde se había ido, ya había sembrado el odio, esa venganza en su nieto Lamec. Así que Lamec recibió ese tipo de enseñanza. Así creció Lamec en el desierto, en el Negev. Allí fue la zona donde él se fue creciendo. Como les decían a los que se criaban en el desierto, bueno, a ver si no me acuerdo. Les decían con un nombre especial, a los de la ciudad les dicen ladinos, a los de los desiertos le dicen de otro modo. Pero bueno, no tiene mucha importancia de todas maneras. Beduinos, gracias, esa es la palabra. Beduinos. Lamec se crió en el Negev como un beduino, y allí se formó todo un pueblo de los amalecitas. Corrijo, no es Lamec, es Amalecita. Allí generó su generación, su pueblo que crecieron. Ellos fueron los que atacaron al pueblo de Israel cuando iba en el desierto por el propósito de llegar a la tierra prometida. Y no solo los atacaron. En Números capítulo 13 se habla de cómo los amalecitas, cuando salieron los espías que mandó Moisés para observar la tierra prometida y ver qué clase de tierra era y los frutos que daban, cuando ellos regresan, dan cuenta de lo que vieron y dicen que efectivamente es una tierra muy fértil, una tierra bondadosa, una tierra muy buena tierra, pero que hay allí gigantes
que hay hombres armados, poderosos, difíciles de vencer. ¿Saben a quiénes se referían? A los amalecitas, y lo dice en versos más adelante de quienes estaba refiriendo. Eran a los amalecitas. Así que ellos siempre estorbaron a que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Siempre fueron un estorbo, y los que guerrearon, los enemigos que se opusieron para la entrada del pueblo de Israel. En esta historia nos habla de cómo los amalecitas atacaron al pueblo de Israel, la retaguardia del pueblo de Israel. ¿Quiénes iban a la retaguardia en Israel? Espero que no se aburran con esta historia que les estoy contando, porque es la parte más aburrida. La otra también, no se preocupen, está diferente. Es que entonces la retaguardia, en la retaguardia iban las mujeres, los ancianos, los niños y las familias numerosas, que no podían avanzar al mismo ritmo que todos los demás. Así que, como era mucha la gente, cuando acampaban o cuando iban de camino a la tierra prometida, siempre ellos iban a la retaguardia, iban en la parte de atrás. La especialidad de los amalecitas, era atacar la retaguardia. Era donde hacían más daño. Atacaban la retaguardia y les robaban su botín, saqueaban a la retaguardia y capturaban a esas mujeres, esas ancianas, sus niños, y se los llevaban como su propio botín. Y lo que hacían con ellos era esclavizarlos. Así que el pueblo de Israel había salido de una esclavitud física y ahora vivía ese riesgo y ese peligro de caer en una esclavitud de carácter espiritual, donde eran oprimidos emocional, física y emocionalmente, donde eran saqueados de todo lo que ellos tenían o habían logrado. Eso hicieron los amalecitas. Moisés se enteró de que era lo que estaba pasando en la retaguardia y le pidió a Josué que organizara a los varones, a los jóvenes varones de Israel. No sé cuántos varones jóvenes había en Israel, pero Israel era un pueblo que apenas se estaba formando. Era un pueblo que no era guerrero, no tenía armas para pelear, y estaban en un desierto. No podían hacerse de armas allí. Moisés le pide a Josué que junte a los varones jóvenes y se prepare para una batalla contra los amalecitas. Los amalecitas eran guerreros poderosos que tenían sus armas, espada y otras armas que ellos usaban, como la jabalina. Y entonces Moisés manda a Josué a pelear en la colina contra los amalecitas, y él se va al monte, se sube al monte más alto que hay aquí en el Negev y se pone a orar, lleva su vara y le empieza a pedir al Señor la victoria contra los amalecitas. Pero no se podía esperar gran cosa porque Israel no tenía armas. Peleaban cuerpo a cuerpo, y las armas que podían recuperar con los que estaban luchando, pues las usaban también. Entonces la batalla estuvo desde el amanecer hasta el anochecer.
Fueron muchas horas. Pero Moisés se dio cuenta que él en el monte, cuando tenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel prevalecía. El pueblo de Israel sacaba fuerzas para la lucha y iba venciendo a Amalek. Pero como Moisés se cansaba y bajaba los brazos, entonces cuando él bajaba los brazos y la vara que tenía en sus manos, el pueblo de Amalek estaba derrotando a Josué y al ejército israelí. Hur y Aarón se dieron cuenta de ello y estaban acompañando a Moisés y le colocaron una roca donde se sentara, porque Moisés estaba agotado, cansado. Y uno a un lado y el otro al otro, le levantaba uno la mano para que sostuviera la vara y vieran cómo Dios les daba la victoria. Pero cuando se cansaba Aarón estar levantándole la mano a Moisés, la bajaba y le subía aún la otra mano. Y así mantuvo Moisés sus manos levantadas toda la tarde mientras duró la pelea, la batalla, haciendo que ganara Josué y venciera a Amalek. Ese es el hecho. Eso es lo que ahí aconteció. Pero allí en esas partes están unas lecciones muy interesantes y que tienen que ver mucho también con nuestra vida. Con nuestra vida de fe. Nos habla de las cosas que suceden en la vida de todo creyente, de aquel que pertenece al pueblo de Dios, cuando se encuentra en esclavitud, cuando está oprimido por Faraón, que es el diablo. Egipto es el mundo y cómo mantiene oprimida a la persona, de tal manera que hace que se generen en las personas fortalezas y argumentos que los mantienen atrapados en su mente y físicamente del opresor, que no pueden ser libres, que no pueden tener la oportunidad de vivir para ellos, para su propia familia, de alcanzar felicidad. Y así es la vida también en el mundo hasta que mueres. Mueres sin felicidad, mueres sin alcanzar nunca la paz verdadera, mueres sin lograr tus objetivos más preciados. Cuando parece que estás logrando, que estás llegando a la meta, de pronto descubres que se te acabó el tiempo, se te acabó la vida. Y eso es como lo que le pasó a Israel en Egipto, cuando vivió su opresión, en tristeza, en dolor, en desesperación, en rechazo, en soledad. No había un Mesías, un Salvador para ellos, no había una opción. Su vida familiar era una vida triste, penosa. No había manera de lograr las metas, los objetivos. Es como lograr obtener ganancias, recursos en este mundo, pero como si todo se te fuera por un saco roto. No logras aprovecharlo, no logras sobrevivir con eso, y así terminan tus días. O a veces sucede en el camino de que alguien o algunos en esas generaciones venideras logra salir de esa esclavitud, logra vencer, porque logra encontrar la forma adecuada de romper sus ataduras, de liberarse de esa esclavitud física. Y posiblemente
de pronto encuentra en la palabra de Dios, en el sacrificio de Cristo, el perdón que él necesita, la nueva vida que le puede llenar de esperanza, de fe, de amor, que le ayuda a dejar atrás esa condición terrible, espantosa que estaba viviendo, y ahora empieza a caminar con un propósito diferente, porque ha encontrado su libertador, porque ha encontrado al Señor. Pero muchas veces le sucede a ese creyente que en su caminar por este desierto de este mundo, aunque encontró en Jesucristo la paz que él necesitaba, su falta de entrega y de pasión, su falta de fuego y de compromiso con el Señor, con la obra de Dios, poco a poco lo hace ir cayendo en lo rutinario. Poco a poco empieza a enfriarse en el camino de Dios. Y aquellas cosas que en el pasado lo esclavizaron, surgen esas fortalezas en su carácter nuevo. Aunque es cristiano, de pronto se da cuenta que hay cosas todavía en su vida, que hay cosas todavía en su carácter que le impiden fructificar, que le impiden crecer, que le impiden multiplicarse. Se siente seguro y feliz porque encontró a Cristo, pero no logró que ese Cristo con el que tuvo ese encuentro formara parte de su vida, se encarnara en su propia vida y viviera en plenitud la gracia de Dios. Es como si Amalek hubiera llegado en el camino y al ver que se quedó en la retaguardia, lo atrapó otra vez y generó en él fortalezas. Bien dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero esas cosas suceden, las realiza el ladrón, el diablo, porque la persona se descuidó, porque la persona dejó quizás de seguir creciendo, de seguir nutriéndose de la palabra de Dios, de su fe en Jesucristo, y cayó en lo rutinario y se enfrió. Entonces es cuando se presenta ahora Amalek. Amalek es el personaje que trae esclavitud espiritual. Ya no vive una esclavitud física, pero sí vive una esclavitud espiritual. Es constantemente atacado, es saqueado, no puede superar ciertas cosas, no puede tener la entrega como se debiera para servirle al Señor, porque Amalek, su enemigo espiritual, ha producido en él problemas y él ha caído en la queja, en la murmuración de su líder, de sus hermanos y hasta contra Dios. No ha entendido el propósito de su llamado. Vuelven a surgir las actitudes del pasado que le impiden seguir caminando para poder cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. Y entonces el caminar se vuelve largo, se vuelve difícil, se vuelve pesado. Lo que teníamos que atravesar en 20 días, empiezan a venir los años y los años y los años, y no sentimos la paz y la felicidad completa, en plenitud. Nos invade el dolor, la tristeza, la desesperación, la angustia, que yo sé que son cosas muy humanas, que suceden a todo mundo,
Pero cuando tienes a Cristo, cuando está el Señor en tu corazón, sabes cómo defenderte ante la situación y en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de enfermedades, en medio de peligros, en medio de crisis y todas esas cosas que enfrentas. Como tienes a Cristo que está vivo en tu corazón, clamas al Señor y el Señor te responde. Es cuando puedes levantar bandera y puedes decir: Jehová Nisi, hemos vencido. O como decimos también a veces, debe de ser, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero es porque estás comprobando que Dios está contigo. Aleluya. Que Dios sigue obrando maravillosamente. Esas cosas le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Sus primeras pruebas no las pudo pasar. Deberíamos de preguntarnos por qué es que a veces hay mucha gente que se convierte y de pronto viven pruebas difíciles y esa gente ya no está. Y esa gente ya no asiste más. Deberíamos de pensar en cómo ser ese apoyo para esa gente que necesita también ese discipulado, que necesita también ese compañerismo, que necesita que alguien le esté ayudando para que se desarrolle en su crecimiento y logre sus propósitos también de vida en Cristo Jesús. Eso es muy importante porque somos el pueblo de Dios. Cuando Moisés vio que estaba padeciendo esos problemas en la retaguardia, él inmediatamente organizó al pueblo y se movilizaron. No importó de que no tuvieran armas, pero tenían a Dios, el arma más poderosa. El Todopoderoso estaba con ellos. Y eso fue suficiente para él para lograr alcanzar la victoria. Creo que hoy también viene siendo la respuesta para la iglesia. No se trata de salir de una esclavitud física, mental, que se vive en el mundo por causa del pecado, para luego caer en una esclavitud espiritual, porque desde el momento en que usted se entrega a Cristo, se arrepiente de sus pecados, empieza en su vida una prueba. Usted lo ha escuchado seguramente a hermanos, a hermanas que le dicen: ¿por qué ahora que me convertí vienen pruebas muy difíciles para mí? Y es que sucede que antes no te dabas cuenta en la esclavitud que tenías en el mundo, que estabas sujeto a una terrible prueba y hasta la muerte misma. Pero ahora que eres cristiano, el diablo intenta atacar tu vida para hacer que regreses atrás, que vuelvas a la esclavitud que tenías antes. Y si tu vida está descuidada, empiezas a caer en el juego del enemigo. Empiezan a suceder cosas en tu vida que no le encuentras quizás alguna explicación, pero te olvidas de que tienes una promesa maravillosa en el Señor. Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Él dice que Él ha venido para hacernos libres del enemigo en este mundo. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que cuando tú crees en el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti ni contra la iglesia. Aleluya. Pero tienes que clamar al Señor en vez de murmurar, en vez de quejarte, en vez de sentirte menospreciado, en vez de complejarte, en vez de sentir que no te
hablan los demás, sino que tú puedes ser una fuente importante de bendición también para otros en el nombre de Jesucristo. Y tú y el otro también pueden ser salvos. Pero cuando una iglesia cae en la murmuración, cae en la queja, empieza a vivir esa opresión, ese dolor, esa angustia, el rechazo, porque empieza a darse cuenta que no tiene la bendición que él buscaba, porque está faltando la entrega, porque está faltando la pasión, porque está faltando el amor a Dios, el servir a Dios. Con el tiempo perdió tal pasión que le gusta más irse a divertir los domingos que venir a la iglesia. ¿Y que era Harry? ¿Voy bien o me paro? Excelente. Y empezamos a perder el amor por nuestro hermano, a contender, a pelear, a buscar venganza tal vez, como Saúl. Y todo eso va minando nuestra relación con Dios, la va destruyendo, de tal manera que llega el momento en que nos olvidamos de la importancia que Dios tiene, la prioridad que Dios tiene en esta propia vida. Moisés lo entendió todo desde el principio. Moisés se dio cuenta, ahorita que estaba oyendo a los muchachos cantar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. ¿Saben qué estaba sucediendo? Que Dios se había molestado con el pueblo de Israel, estaba sumamente molesto. Y le dijo a Moisés: voy a raer a este pueblo, voy a destruir a este pueblo. Aquí no te va a pasar nada, tú vas a seguir y te voy a poner como líder de otro pueblo para que tú los lleves a la tierra prometida como les dije. Para Moisés la cosa no estaba tan difícil, porque el asunto no era contra él. Pero ¿saben qué hizo Moisés? Le dijo: no, Señor, si tú no vas con nosotros, que nosotros era todo el pueblo, si tú no nos acompañas, yo no voy a ninguna otra parte. Yo no voy con nadie. Entonces, quítame también la vida a mí. Moisés era un hombre con un gran sentido de lealtad, un hombre apasionado y de fe, porque si Dios le había dicho que iba a llevar a ese pueblo a la tierra prometida, entonces Moisés estaba diciéndole: ahora los cumples. Se atrevió a enfrentarnos de esa manera, por amor al pueblo, por un pueblo que lo quería apedrear. Así es. Lo querían apedrear. Aleluya. Pero Moisés fue leal. Amén. No buscó venganza. No dijo: sí, dame otro pueblo que sea más bueno, más cuerdo, más fácil llevarlo. No, con ellos yo voy a llegar. Llévame, Señor. Es muy importante que mantengamos entre nosotros siempre ese amor, esa lealtad, que aprendamos a caminar juntos a pesar de nuestras diferencias. Amén. Que aprendamos a amar y a perdonar, porque esa fue la demostración que tuvimos en Cristo Jesús. Pues así nos perdonó también el Señor a nosotros. Aleluya. De otra manera,
podríamos ser exterminados por Amalek. El espíritu de Amalek sigue presente porque el Señor le dijo a Moisés después de aquella batalla que habría un pleito de generación a generación. O sea, no solamente se refería a lo que allí había pasado, sino en cada generación tenía que vencer su Amalek. La segunda iglesia apostólica tiene que vencer su Amalek. Tiene que vencer ese espíritu de queja, ese espíritu de murmuración, ese espíritu que invade nuestra mente y trata de apartarnos del camino de Dios y del amor hacia nuestros hermanos. Y mantener esa comunión, mantener esa relación entre nosotros con fe, con amor y con esperanza siempre en Cristo Jesús. He estudiado mucho la fe, la esperanza y el amor, y son los signos que los apóstoles usaron para medir el crecimiento y la madurez del pueblo de Dios. Se las dejo de tarea para que la revisen en las cartas paulinas y se den cuenta de la importancia que tienen estas cosas en la vida del creyente. Pero eso fue lo que le dio ese desarrollo al pueblo de Dios en el primer siglo de la era cristiana. Porque entendieron el amor de Dios. Entendieron de dónde venía su fe, quién es el autor y consumador de la fe. Y cómo les vino esa fe a través del sacrificio de Jesús. Pues somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso cómo este pueblo estableció el fundamento apostólico y crecieron en un ciclo por todas las regiones de Europa. Así es también llamada la iglesia a servir al Señor. Gloria a Dios. Bueno, Aleluya. podía decirles tantas cosas más acerca de este espíritu de Amalek, pero lo que me interesa mucho es aprender esto antes de concluir. Si tú no derrotas a Amalek, él te derrotará a ti. Tú necesitas tomar la decisión firme de sacar a Amalek de tu vida, de tu interior, y en vez de tener esa actitud que sembró Amalek en el mundo, en tu corazón, tener la semilla de Cristo. Aleluya. Sembrada esa fe, esa esperanza y ese amor. La murmuración y la queja siempre impiden la conquista de aquello que el Señor nos está ofreciendo. Porque Amalek siempre aparecerá en nuestra vida cada vez que tenemos delante de nosotros una gran promesa de Dios. Y Él va a tratar de saquear, de robar ese botín que Dios conquistó para cada uno de nosotros. Y llevarnos a otro lugar, a la perdición misma. Necesitamos hoy levantar nuestra vida con esa palabra de Dios, con esa palabra profética para expulsar a Amalek de nuestras vidas para siempre, no nada más por hoy. Recuerde usted que arrepentimiento significa cambio. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio. No remordimiento. Amén. Porque hay quienes cuando pecan tienen remordimiento, pero no cambian. Wow. Aleluya. Eso sí es un gran problema. Nosotros necesitamos levantar esa palabra de Dios y declarar por fe que como Jesús lo hizo, atamos también
a ese enemigo poderoso. Jesús dijo, cuando el hombre fuerte tiene bien en sus manos todo lo que ha conquistado, nadie lo puede tocar. Pero cuando llega otro más fuerte y le arrebata todo lo que tiene, entonces le quita el botín y lo reparte a quien se lo robó. ¿Sabe usted quién es el hombre más poderoso? Es Jesucristo. Él vino un día a nuestra vida. Vino a mi vida. Vino a mi vida. Y nos libró del hombre fuerte que nos tenía atado, que nos había saqueado, que tenía nuestra mente en esclavitud. Y llegó el hombre más fuerte que Jesús y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y con su muerte el Señor nos liberó de las ataduras que el enemigo había puesto sobre nosotros. Venció al diablo, venció a la muerte, perdonó nuestros pecados y nos llenó de fe para que pudiésemos avanzar, para que pudiésemos caminar y salir victoriosos en esta vida. Ahí está la palabra profética. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Mantente firme. Sujetaos a Dios, dice Santiago 4:7. Resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Tienes que vencer a Amalek. Tienes que vencer a Amalek en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo, cuando tú clamas a la sangre de Jesucristo, significa que tienes conciencia profética de lo que Dios ha hecho en tu vida para hacerte libre del enemigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces has entendido el llamado del Señor. Sigue adelante, hermano. Más cuando vemos que el tiempo del Señor se acerca. Póngase de pie en el nombre del Señor. Te invito a que en tu mente y en tu corazón tengas siempre esas palabras. Busques a Dios en cualquier circunstancia difícil que te encuentres en tu vida. Clama a la sangre de Cristo. Siempre te responderá el Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. En la semana leía yo unas noticias, varias noticias, un menú de noticias. Me llamaron la atención algunas cosas de ellas. Apareció por ahí una ameba que es fácil de contagiarse y su especialidad es comer las neuronas del cerebro. Y uno puede decir, bueno, pues eso es algo que puede ser. Pero resulta de que se están multiplicando los casos en Estados Unidos. Lo tenemos aquí cerquita. Están sucediendo muchas muertes por eso. Apareció por ahí un virus
que todavía no tienen el diagnóstico preciso de qué se trata, pero que está matando mucha gente. Y me puse a pensar, Señor, pero yo no he visto nada de eso por aquí. ¿Qué está pasando? Pero tal vez con tu gracia y tu poder tú vas a proteger a tu pueblo, tú vas a cubrir a tus hijos. No me alegra que esté sucediendo, pero cómo me gustaría ver ese poder de Dios manifestado. Que el Señor cubra a su pueblo, cubra a nuestros hermanos. Por eso necesitamos, siempre nos necesitamos los unos a los otros, estamos unidos en el Señor. Yo no sé si algún día a nosotros o a mí nos infecte esas cosas, porque son los momentos menos esperados, pero sé que si eso llegara a suceder, aún ahí el Señor me escucha, me libra del problema en el nombre de Jesús, porque yo tengo fe y confianza en el Señor. Usted también, manténgase firme. Y no le estamos sirviendo a Dios por miedo, le estamos sirviendo porque Él es Jehová Nissi, es nuestra bandera, es nuestro puerto seguro, es el que tenemos que portar en confianza. A Él sea la gloria. Levanta tu mano, cierra tus ojos y ora al Señor. Pídele al Señor su guianza, su fortaleza. Pídele al Señor la victoria en los momentos de crisis, en los momentos de crisis de tu vida. Habla con Él, no solo hoy, diariamente. No pierdas la dirección de la oración. Guerra espiritual. Invoca a Jesucristo. No descuides tu vida. No descuides tu vida. En el nombre glorioso de Jesucristo. Oh, gloria a Cristo. Glorioso. Es el que está con nosotros. El que está con nosotros. Señor, por tu gracia y por tu misericordia, acuérdate de ti, porque somos polvo, te necesitamos mucho nosotros. Acompáñanos, Señor, en tu vida. Oh, amén, Señor Todopoderoso. Bendice esta congregación, Señor. Que lo que hagamos ahorita sea para tu honra y para tu gloria. Se convierta en bendición para tu pueblo. Que muchas personas también, Señor, se conviertan a ti. Que den su corazón, sus vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quiero llegar.
con nosotros, Dios. Con nuestra familia, no solamente conmigo, con mis vecinos, no solamente conmigo, con toda la iglesia y no solamente conmigo. Tenemos esa predicación, amén. Ahora sí que cada quien debe todo retenga lo que pudo retener. Aleluya, está contento, dele gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios. Si es para Él, es lo fuerte. Para Él, para Él. Aleluya, gloria a Dios. Pero bueno, hermanos, llegó el momento de estar listos. Y ya saben, yo creo que ya sabe usted el programa de la iglesia, el del culto, que nos toca pues dar la ofrenda. Pero antes de dar la ofrenda, necesitamos que estén todos preparados con sus diezmos, con esas ofrendas, y decirle que estará por ahí una canastilla donde hay unos papelitos que son de unos dulces para apoyo a graduaciones y a niños que ocupamos en nuestra iglesia. Amén. Si le toca un bombón, una paleta, tráigala, no solamente uno, hermano, traiga 2, 3, para que los niños de la iglesia pues tengan también su vida. Así que hermanos, así de pie, rápidamente. Quiero que ponga atención, están pasando los sugieres para que tomen su sobre de lo que Dios nos dio en la quincena, en la semana, o si le pasó la pasada, pues que se junte con la quincena pasada. Amén. Entonces, hermanos, dirá usted, ay hermano, predica de prosperidad. Pues no quiero convencerte a lo que Dios le pertenece. Amén. Quiero decirte algo bien importante, escucha bien con atención. Cada uno de como propuso en su corazón. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo ha propuesto tu corazón traer la ofrenda del Señor? ¿Cómo? La viuda dio todo lo que tenía, unos ricos dieron todo lo que tenían y otros daban por dar. ¿Cómo te preparaste en la semana o hace 10 segundos? ¿Por necesidad? ¿Por dar? No, hermano, dice la palabra de Dios. Cada uno ve como propuso en su corazón. Y dice acá, no con tristeza ni por necesidad. Me encantan esas dos. Y rápidamente, hermana Dalia, ni por tristeza ni por necesidad. Así que no tenemos chance, hermano Javier, ni por uno ni por el otro, hermana Silvia. Porque dice Dios, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. En alegría hay que dar todo, hermanos. Si no tuve trabajo, no tuve sueldo, pues entonces gloria a Dios, dale a Dios lo que le merece. Si hubo mucha abundancia, dale a Dios lo que le merece, pero con alegría. ¿Qué te parece? Y por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por tanto, hermanos, en el orden correspondiente vamos a pasar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Usted ya conoce el orden correspondiente. Mientras pasa, que se vea la alegría, porque la alegría se transmite, hermano Eduardo, ¿sí o no? ¿Cómo se transmite la alegría? ¿Podemos ver cómo se transmite la alegría? A ver, volteen a la alegría, volteen y usted a ver, si se, a ver, contáguense, volteen, des una vuelta, a ver si contagia la alegría, y a lo mejor el billete de 1000 se vuelve 2000, o el de 500 se vuelve 1000. A mí vamos a cantar al Señor, vaya aplaudiendo y de verdad acostumbrado con los niños, los adolescentes jóvenes, las damas y los señores, y pase por un sobre, que no falte ningún papelito, que se vaya todo. Vamos a alabar al Señor. Vaya aplaudiendo, hermano, y vaya teniendo su sobre de 10 con su ofrenda. Dios te alabamos. Y te bendecimos, Señor. Vaya pasando los niños.
gracias a Dios. Amén. Porque vimos y porque vamos a dar y porque en tu lugar, en donde quiera que estés, lo que hagas, tanto tu palabra, tanto lo que des, hermano, se va a multiplicar. Recuerda esto, siempre es por fe. Y la fe es acción, es moverte. Sé que en esta semana Dios nos va a sorprender. Donde no había, va a haber. Amén. Y entonces Dios va a multiplicar. Vamos a dar gracias por lo que Dios va a hacer esta semana. Señor, gracias por lo que vas a hacer. Lo que tú, Señor Jesús, vas a suplir. Negocios, Señor Jesús. Palabras, Señor Jesús. Invitados vendrán a este lugar, Señor Jesús. Estas sillas, Señor Jesús, tendrán que ser más multiplicadas, Señor Jesús. A mis hermanos.